noches, hermanos, Dios les bendiga. Ustedes saben que estamos en el capítulo 9 de Mateo, en uno de los momentos más intensos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Se suceden uno tras otro incidentes de sanidad, de liberación, llamados al discipulado. Y hay dos palabras que encontramos varias veces repetidas a lo largo de este capítulo 9 de Mateo, que son las palabras pasando y mientras. Y esas palabritas, pasando y mientras, hablan de simultaneidad y habla de intensidad. Pasando, Jesús hizo tal cosa. Mientras estaba haciendo tal cosa, pasaba tal otra. Y nos habla de un momento muy, pero muy intenso. Fíjense, por ejemplo, Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, y sigue el relato. Mateo 9:18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, o sea, no terminaba de hablar y llega alguien pidiéndole ayuda. Mateo 9:27, pasando Jesús de allí, y sigue el relato con otra acción de Jesús. Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron. O sea, vemos a un Jesús a un ritmo ministerial bastante frenético, un Jesús desbordado de gente con distintos tipos de problemáticas y necesidades, todos queriendo hablar con Jesús, todos queriendo ser escuchados por Jesús, todos queriendo tocar a Jesús. Y este Jesús, así tan desbordado de gente, de problemas, de necesidades, en un momento dado tiene una visión particular. Y esa visión de Jesús ustedes la tienen en Mateo 9:36, que dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Si bien al español simplemente tenemos traducido como y viendo, y para nosotros ver es simplemente ver, ¿sí? No es ni mirar, uno ve lo que tiene delante. Pero esta palabra, en el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, tiene una profundidad mayor. Significa ver con la mente. Es ver más allá de lo que ven mis ojos. Es percibir algo. Es discernir algo. Y eso es lo que Jesús estaba en este momento haciendo. No estaba simplemente mirando y viendo un montón de gente que estaba alrededor de él, sino que estaba percibiendo realidades espirituales en esas personas. Yo puedo verlo a usted, pero solamente es el Espíritu de Dios quien me puede transmitir algo de su ser interior, de cómo usted está. Si no, simplemente estoy mirando las apariencias. Y este mirar penetrante en lo espiritual de Jesús dice que hace que los vea a estas personas y usa una figura, el evangelista Mateo, que dice como ovejas que están sin un pastor que las cuide y las guíe. Y es tan fuerte espiritualmente hablando la realidad que Jesús de un momento a otro, rodeado, desbordado de gente, es tan fuerte esa realidad espiritual que ve en los rostros de las personas y en los gestos y en las actitudes de las personas que están alrededor de él, que él considera que algo tiene que hacer frente a esa realidad espiritual que está viendo, que lo está superando, que lo está desbordando. Y lo primero que hace es que Jesús compartió la visión justamente que él estaba teniendo de una multitud de hombres y mujeres que necesitan de Dios y lo necesitan en forma urgente. Lo primero que Jesús tiene que hacer para revertir lo que está viendo alrededor de él es compartir lo que él está viendo. ¿Cuántas veces usted está con un ser querido, un familiar, y dice, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y a lo mejor el otro
estaba manejando y no prestó atención. Y acá Jesús está tratando de que sus discípulos perciban lo que él espiritualmente está percibiendo. ¿Qué está percibiendo? Hombres y mujeres que los ve desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Suena muy poético esto, muy pastoril, pero es una expresión que ya se usa en la Biblia un par de veces antes que estar en boca de Jesús. Y es importante que veamos cuál es el sentido de esa figura. La primera vez que aparece esta figura es en boca de un profeta que se llamaba Micaías. Ahí en Primera de Reyes 22:17. Micaías es un profeta que es convocado por los reyes Acab, ¿se acuerdan del malvado rey Acab, el rey de Israel? Y el rey Josafat, que no era tan mal rey, estaban por ir a enfrentar al rey de Siria y necesitaban escuchar la voz de Dios para ver cómo les iba a ir en esa batalla. Y Micaías primero le toma el pelo a Acab y le dice: anda, te va a ir bárbaro, 10 puntos te va a ir. Y Acab le dice: no, decime la verdad. Bueno, y cuando le dice decime la verdad, Micaías dice lo que está en el 22:17 de Primera de Reyes. Yo vi a todo Israel desparramado, esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Proféticamente, el profeta ve el después de la batalla y ve a gente muerta, tirada, caída, porque esta imagen de ovejas esparcidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor habla de personas que se sienten vencidas, derrotadas. Y no hay que buscar mucho en nuestra ciudad para encontrarnos con estos tipos de personas. Personas que se sienten vencidas por las circunstancias, vencidas por las cuestiones que no llegan, vencidas por problemas de salud, derrotadas por problemas económicos, vencidas en lo laboral. Así es el sentido de esta imagen que ve Jesús cuando ve a estas personas. Ve personas como ovejas dispersas que no tienen pastor. La segunda ocasión en que aparece esta figura es en boca de otro profeta. Este sí es un poquito más conocido, es el profeta Zacarías. Y escribiendo de parte de Dios, dice Zacarías 10, versículo 2, lo siguiente: los ídolos caseros, otras versiones dicen los terafines con T, no serafines, que eran ángeles, ¿sí? Los terafines o ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras. Y los que interpretan sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Resultado: así que mi pueblo, dice Dios, vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. Acá la figura de ovejas dispersas sin pastor tiene más el sentido de personas que están perdidas, desorientadas, sin saber dónde ir o qué hacer. Y este es el otro sentido de cómo Jesús está viendo a las personas que lo rodean. Personas que no saben qué va a hacer de sus vidas el día de mañana. Que tienen que tomar decisiones y no saben qué decisión tomar. Que no hay alguien que los guíe con claridad para saber poner rumbo a sus vidas. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo Mateo sabe esto que estaba en el corazón de Jesús? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Jesús se lo compartió en algún momento. Por algo está en el Evangelio. Porque Jesús está compartiendo la visión. Si tiene que alcanzar a estas multitudes, Él necesita compartir la visión de lo que está viendo, la realidad espiritual de esas multitudes con sus discípulos. Pero la segunda pregunta que nos podemos plantear en este momento, y quizás un poco más teológica, pero es bastante sencilla, es: ¿Jesús necesitaba verse rodeado de gente para darse cuenta de la realidad espiritual de esta gente? Jesús necesitaba estar así desbordado y cerca centímetros de las personas
para darse cuenta de su realidad espiritual? Y la respuesta sencillamente no lo necesitaba. Jesús era, es y va a seguir siendo Dios. Él es omnisciente, todo lo sabe, Él todo lo ve. Entonces, ¿por qué esta aclaración de un Jesús rodeado de gente? Porque yo estoy seguro que Jesús está a través de estos evangelios no solamente queriendo hablar a esos discípulos de aquel entonces, sino nos está queriendo también hablar a nosotros hoy en día. Y nos está queriendo mostrar que necesitamos estar cerca de la gente para entender la realidad espiritual de la gente. Y esto no lo hizo solamente Jesús. Si ustedes recuerdan el pasaje en el que Felipe se acerca al eunuco, justamente se da cuenta que está leyendo el profeta Isaías y no está entendiendo nada. ¿Por qué? Porque se acercó al carro y lo escuchó leer. El buen samaritano, ¿en qué se diferenció del levita y del sacerdote que pasaron antes al lado o cerca de esa persona que estaba maltratada y tirada al costado del camino? Si ustedes prestan atención al relato evangélico ahí de Lucas, el único que pasa cerca del malherido es el samaritano. Y al estar cerquita, se da cuenta de que está necesitando ayuda. Jesús nos quiere mostrar en esta noche, hermanos, que si queremos ser pertinentes en este mundo que se está perdiendo, necesitamos estar cerca de la gente. Ahora, cuando Jesús vio a esas personas, los vio como ovejas sin pastor, pero se va a referir a ellos con una figura agrícola. Fíjense lo que dice Mateo 9:37, la primera parte. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Y dejamos ahí, porque quiero detenerme en esa palabrita mies. Algunas versiones traducen directamente como cosecha a la palabra mies, no está mal. Pero la palabra mies tiene una connotación un poquito más precisa. Los que trabajan o han trabajado en el campo saben que sea una fruta o sea un cereal, no se puede cosechar antes de tiempo. Cuando no está maduro hay que esperar el tiempo de la cosecha. Pero también saben que llegado el tiempo de la cosecha, no pueden decir, bueno, vamos a cosechar la semana que viene cuando tengamos más ganas de hacerlo. Hay que hacerlo en el momento. El concepto de mies es una cosecha que está para ser cosechada en forma urgente. Ahí hay que atender a esa mies. Y lo que Jesús está queriendo expresar es que esta gente está necesitando ayuda y la está necesitando ya esa ayuda, sin demora. Por eso usa el término mies. No vamos a hacer un congreso para evaluar cómo ayudar y vamos a traer a gente que no sabe de las... No, la gente necesita, y diría alguien, la necesita ayer eso. Y eso es lo que quiere transmitir Jesús a través de la palabra mies. Es una cosecha con un grano maduro que no puede demorarse en ser cosechado. Por eso coincidimos con aquel escritor evangélico, un tal Carl F. Henry, que él dijo: el evangelio solo es buena nueva, buenas noticias si llega a tiempo. Repito, el evangelio solamente es buena nueva, buenas noticias si llega a tiempo. Y esto es lo que Jesús quiere inculcar en sus discípulos. Pero en aquella ocasión, Jesús no solamente le reveló a sus discípulos cómo Él estaba viendo a aquellas multitudes, sino que les reveló algo, y acá ya demostraba ser Dios, porque Él le habla de mucha mies, y la connotación ya excede a las personas que estaban ahí. Son muchas las personas, los hombres, las mujeres, los ancianos, los jóvenes, los niños, que están necesitando de Dios y lo están necesitando en forma urgente. Pero la triste realidad que completa la idea es: la mies es mucha, pero los obreros
pocos en comparación con la mies que hay que atender. Por eso el segundo paso de Jesús para atender a estas ovejas desparramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor es el mover a su pueblo a la oración por obreros para atender las multitudes sin Cristo. Dice Mateo 9:38, si seguimos con el relato, ¿no?, de Mateo 9, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, que envíe gente de trabajo a la mies. Y esto es una manera de orar por la obra del Señor. Pedir que el Señor, que es el que está al control de todo esto, envíe, toque vidas y mueva más y más obreros a la mies. Y les comparto como pastor un buen motivo de oración, es que el Señor llame a la mies cada día a más miembros de esta iglesia, a servirle en lo que haya que servir, porque es el Espíritu de Dios el que va a convocar, no uno. Entonces Jesús se da cuenta que frente a esta multitud de personas que necesitan imperiosamente de Dios y lo necesitan en forma urgente, lo mejor que puede hacer es mover a su pueblo a orar, hermanos, y no nos vamos a cansar de decir que el culto más importante de la semana acá se celebra los días miércoles, y es cuando el pueblo de Dios se une para orar. No solamente se reúne, se une, nos ponemos de acuerdo en clamar a Dios por la obra, por nuestras vidas. Y acá Jesús mueve a pedir obreros, pero si ustedes siguen mirando otros pasajes, hay otras maneras de orar por la obra misionera, por el trabajo. Fíjense, Colosenses 4:3, dice, oren también, dice Pablo, para que Dios nos conceda muchas oportunidades de proclamar el mensaje, pues por ello estoy preso. Fíjense, Pablo preso y pidiéndole a los de Colosas que oren por él para, estando preso, tenga oportunidad de predicar el Evangelio. Pobre cada soldado que estaba al lado de Pablo, le taladreaba para mí la cabeza con el Evangelio de Cristo, de tal manera que ese soldado estaba esperando que el turno terminara cuanto antes para sacarse de encima a ese viejito que le estaba hablando de Cristo desde que se le puso al lado. Pero dice, oren para que tenga oportunidades de hablar de Cristo, aún estando preso. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Y oren para que seamos librados de personas perversas y malvadas, pues no todos tienen fe. Hermanos, hay que orar por aquellos obreros que están en lugares inaccesibles al Evangelio, donde el cristianismo es perseguido, para que haya una guía clara del Señor a quienes le tienen que predicar y a quienes no. Guía del Señor, discernimiento que los libre de gente mala. Filipenses 1:19, porque sé, dice Pablo, que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo saldré libre. Hermanos, hay obreros en cautiverio, presos por testificar de Cristo, cristianos que por su fe están presos aún hoy en día. Hay que orar por libertad para ellos. Ahora, cuando leemos este pasaje, este versículo de Mateo 9:38, y lo conectamos con lo que sigue diciendo la palabra de Dios a partir de Mateo 10, ¿qué es lo que hace Jesús en Mateo 10? A aquellos que los movió a orar, después los empieza a enviar, hermanos. No te descartes a vos mismo para la obra. Muchos cambian, heme aquí, envíame a mí. Dice, helo ahí, envíalo a él o a ella. No, heme aquí. Y si ustedes siguen el relato, se van a dar cuenta que a los que los hizo orar, después los termina mandando. Hermanos, hay mucho poder cuando el pueblo de Dios ora. Dentro de la historia de las misiones, hay un grupo que recién en estos últimos años ha sido rescatado del olvido. Era una iglesia de origen checo, una iglesia de origen perseguida.
una iglesia que huyó en gran cantidad de lo que en ese tiempo era la República Checa, Moravia, a Alemania, a los campos de un conde, el conde Zinzendorf. Y estos hermanos eran los hermanos moravos. Uno dice, bueno, ¿y qué hicieron los hermanos moravos? Bueno, lo que ellos hicieron un 27 de agosto de 1727, 24 hombres y 24 mujeres, una decisión muy sencilla. Dijeron que iban a pasar de ahí en adelante 1 hora cada día en oración cada uno de ellos. De tal manera que en el año 1727 comenzó una vigilia de oración que los cronistas cuentan que se elevó al cielo por más de 100 años. Una vigilia de oración que continuó ascendiendo a los cielos por más de 100 años. A los 24 hombres y 24 mujeres se le sumaron más hermanos moravos, que iban completando y suplantando y orando 1 hora cada uno de ellos por día. ¿Cuál fue el resultado de esto? En las 2 décadas que siguieron a la salida de los 2 primeros misioneros moravos que fueron a América, los moravos, escuchen, en 2 décadas enviaron más misioneros al mundo que los enviados en conjunto por el resto de los protestantes en los 2 siglos anteriores. En 2 décadas mandaron más misioneros que todos los protestantes juntos en 2 siglos anteriormente hablando. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado de esto es justamente cuando el pueblo de Dios se pone a orar. Una vez que compartió la visión con sus discípulos, una vez que los movió a orar a sus discípulos, el tercer paso de Jesús para ministrar a estas multitudes que lo estaban desbordando, lo vamos a ver en Marcos 3, 13 al 15, y fue llamar a sus discípulos a acercarse a Él para luego enviarlos en misión, en ese orden, acercarse a Jesús para luego ser enviados por Él. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 3, versículo 13. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó así a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a Él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Pero por favor presten atención a las palabras que están remarcadas. Llamó así. Así se traduce este verbo, llamar para sí. No lo llamó simplemente, lo llamó para sí, es el verbo. O sea, lo llamó para que estuvieran con Él, como después se remarca, para que lo acompañaran. Y se aclara, por si nos quedó alguna duda, esas personas se acercaron a Jesús, lo acompañaron a Jesús. Y remarco todo esto, porque el primer llamado de Dios a la vida de un cristiano no es ir al mundo. El primer llamado es acercarse a Dios y a una comunión íntima con Él. Dios te llama a acercarte a Él antes de acercarte al mundo. Fíjense, cuando Jeremías hablaba de los falsos profetas, cuál era un rasgo que para Dios era muy claro. Dice Jeremías, capítulo 23, versículos 21 y 22. Está hablando el profeta, pero Dios a través del profeta. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 23. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habían hecho oír, dice Dios, mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, pero no estuvieron en mi secreto. No podemos ir al mundo sin primero ir a nuestro Dios a tener una comunión íntima con Él. El primer llamado de Dios a nuestras vidas no es un llamado evangelístico,
es un llamado a adorarle a Él. Y cuando hablo de adoración, estoy hablando de comunión íntima, de amor con nuestro Dios. Por eso coincido con aquellos hermanos que afirman bíblicamente que la adoración de cada uno, no la que solamente hacemos los domingos cuando venimos a adorar juntos al Señor, sino la adoración de lunes a sábado o domingo antes de venir acá, la adoración de cada día es el combustible y la meta de las misiones. Y explicamos esto brevemente. ¿Por qué decimos que la adoración es la meta final de las misiones? Porque por medio de las misiones ayudamos a las naciones a gozarse en la grandeza de Dios. O como diría el pastor John Piper, hay misión porque no hay adoración. Cuando todas las naciones lo adoren a Dios, no va a haber falta más misión. Pero mientras haya etnias que no adoren a Dios, va a haber misión. Por eso es la meta de las misiones, llevar a las naciones a adorarle a Dios. Fíjense lo que exclama el Salmo 97:1. Jehová reina, regocíjense, ¿qué cosa? La tierra, no Barrio Norte solamente, la tierra, alégrense las muchas costas, las naciones. Salmo 67:3-4, que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben, que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Hermanos, es en la comunión íntima con nuestro Señor que tenemos el impulso a hablar a otros de Él. Pero la adoración no solamente es la meta final, sino es el combustible de las misiones. La pasión por Dios siempre tiene que anteceder a la proclamación de Dios. No podemos proclamar de un Dios del que no estemos apasionados. No lo vamos a hacer, a menos que nuestro Dios haya cautivado nuestro corazón. Coincido con ese autor, A.W. Tozer, que lo dijo en forma más drástica. Él dijo así: todo aquello que no nace natural o espontáneamente de nuestra adoración no es genuino y a las malas es fingido. Lo que no sale del altar de la adoración al Señor en tu vida como servicio a Él, te anticipo que no va a durar mucho. No va a durar mucho. Hay una canción que hemos aprendido hace poco respecto a la obra misionera, que la hemos cantado en el campamento de los jóvenes, toda lengua y toda nación. Y hay una parte que yo no se los aclaré, pero que dice, al pasar, el fuego no se apagará. ¿Se acuerdan? No está al azar esa frase. ¿Saben por qué? Porque esa es la frase característica de los hermanos moravos, basados en ese pasaje que habla del altar de la adoración, del holocausto, que dice que el fuego no se apagará nunca en el altar del incienso. Y ese era el lema de ellos. Era gente apasionada por Dios. Y ellos decían: el fuego no se debe apagar jamás. Y así ganaron el mundo para Cristo en el siglo XVIII. Gente apasionada por el Señor. Ustedes saben que Hudson Taylor fue, aparte de un gran misionero al interior de la China, tenía otro aspecto ministerial que no lo tenían otros misioneros. Era un fogoso predicador. Así chiquitito como era pólvora pura. Donde Spurgeon era de invitarlo a predicar en su tabernáculo porque era un apasionado. Pero además, el otro aspecto del ministerio de Hudson Taylor era que reclutaba misioneros. Era capaz de levantar un tendal de gente que salía al campo. Se dice que más o menos para el tiempo en que él estuvo en China,
llegó a mover a más de 600 obreros trabajando en forma full time en China, hombres y mujeres. Y él tenía un secreto de cómo reclutaba obreros para la obra del Señor. Y está en estas palabras. Dice: en el estudio de esa divina palabra, o sea, de la Biblia, descubrí que para obtener obreros exitosos, lo que hacía falta no eran peticiones elaboradas de ayuda, sino en primer lugar, solícita oración a Dios para que enviara obreros, oración. Pero en segundo lugar, presten atención, profundización de la vida espiritual en la iglesia para que los hombres fueran capaces, lo dice en forma chistosa, de quedarse en casa cuando fuera necesario. O sea, si pueden salir todos, que salgan. Pero para mover a la iglesia hay que profundizar la vida espiritual de la iglesia. Esto es una ley espiritual que desde Hechos 2 hasta nuestros días se sigue repitiendo. Cuando la iglesia de Cristo intima con su Señor, cuando hay avivamiento real en la iglesia de Cristo, la obra misionera se expande y crece. Cuando la iglesia se enfría, la misión decae. Por eso, como pastores, si queremos impulsar a esta iglesia, lo que tenemos que impulsar más que nada es que esta iglesia profundice su comunión íntima con el Señor. Porque es el combustible para sacar a la iglesia afuera. Cierro con este pasaje muy conocido, Salmo 34, lo hemos cantado mucho tiempo, pero presten atención a la letra de este salmo y presten atención como un testimonio evangelístico. Y fíjense cómo la relación íntima entre nuestra devoción a Jesús, nuestra intimidad con el amado y la misión. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Está testificando. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y acá invita a los demás. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahí ya yo estoy llamando a otros que se unan conmigo en la adoración y en la exaltación de Dios. ¿Por qué? Versículo 4. Acá está la razón de por qué yo estoy bendiciendo a Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta persona está viviendo en intimidad con el Señor. El Señor está respondiendo sus oraciones. Está experimentando el poder de Dios. ¿Y cómo termina diciendo? Gustad ustedes también, los que están alrededor mío, vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El verdadero evangelismo nace de un corazón apasionado por Dios, de alguien al que Dios le ha contestado oraciones, de alguien que ha experimentado el poder y el amor de Dios. Yo te invito, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a hablar con Dios por unos momentos. Le hemos puesto a este mensaje cerca de Jesús y cerca de la gente para estar en misión. Pero acá sí el orden de los factores altera el producto. Siempre es primero cerca de Jesús. Siempre. Todo inicia en nuestra intimidad con Él. ¿Cómo está tu relación íntima con el Señor? ¿Es un fuego incandescente? ¿O hay brasas a punto de apagarse? ¿Cómo está esa intimidad tuya, tu vida de oración? No vas a hablar a otros de lo que vos no estás experimentando.
Quizás esta noche es la invitación, antes de sumarte a cualquier iniciativa evangelística, la invitación es acercarte a Jesús. Y si te sentís lejos de Él, siempre es verdad esa afirmación de que estamos a una oración de distancia de Él, no más lejos. ¿Por qué no le decís, Señor, te siento lejos de mí? Siento que mi relación contigo se ha enfriado. Que sigo viniendo a la iglesia, trato de hacer lo que puedo, pero no estoy siendo impulsado por tu Espíritu. Señor, toca mi vida nuevamente, haz arder mi corazón por ti. Avívame, Señor. Avívame, Señor. Quiero hablar de ti en el poder de tu Espíritu. Quiero realmente que los demás te conozcan como yo te he conocido. Pedíselo al Señor ahí donde estás. Y si hay alguien que en esta noche está con nosotros, pero nunca tomó una decisión de fe por Jesús, nunca lo invitó a entrar a su vida, nunca le pidió perdón al Señor por sus pecados, hoy tenés la oportunidad de marcar un antes y un después en tu vida. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es obra del Espíritu de Dios en tu vida. Si lo invitas a entrar a tu vida. Si querés hacerlo hoy por primera vez y comenzar a ser un hijo o una hija de Dios, te animo a que me acompañes en esta oración. Oramos. Padre Dios, en esta noche entiendo que no estás en mi vida, porque no te he invitado. Por eso ahora en el nombre de Jesús confieso que creo que Jesús es Dios. Creo en Él como mi Salvador, como quien pagó el castigo de mis errores y pecados. Por eso, Dios, también confieso mis pecados y te pido perdón por ellos y me arrepiento de ellos. Entra a mi vida, límpiame y hazme tu hijo. Oro en el nombre de Jesús. Si hay alguien que esta noche por primera vez ha hecho esta oración de fe, lo más importante que tengo para decirte es que Dios la ha escuchado, y la ha contestado y te ha perdonado y te ha hecho su hijo o su hija, si lo has hecho de todo corazón. Señor Dios, gracias por Jesús. Gracias porque no vamos a cansar de observarlo y aprender de Él. Gracias porque cuando se vio rodeado y desbordado de gente, Él compartió su misión con sus discípulos. Los llevó a orar por obreros. Y no solo esto, Señor, no solamente los movilizó, sino que también los invitó a acercarse a Él. Señor, permítenos vivir esta semana en una comunión más íntima contigo que la semana anterior. Ayúdanos a crecer en nuestro tiempo de oración. Ayúdanos a adorarte en la intimidad de nuestro hogar. De tal manera que tengamos el poder en ti para que tú nos uses para hablar a otros de lo que has hecho en nuestras vidas. Bendice tu palabra y acércanos a ti un poco más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Que el Señor nos bendiga.